Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amigos, amigas de Cadena 3, ¿qué tal? Los saluda Gustavo Adolfo Infante. Para mí es una gran emoción el poder charlar con una mujer intensa, una mujer que me queda muy claro que se entrega al 100% y con los 5 sentidos, porque nomás tenemos 5. Si hubiera 6, con los 6, y si fueran 23, con los 23. Ella es chilanga, tiene unos ojos maravillosos, ha tenido relaciones intensas, se ha mostrado tal como es en la escena y no le importa lo que tenga que hacer en pos de conseguir que a usted le guste lo que está haciendo, que usted le crea. Ella es una gran contadora de historias, pero creo que es mejor mamá. Cintia Clitbo, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Me encanta verte. Bienvenida. Igualmente, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Oye, ¿por qué eres actriz? Porque no se me ocurrió hacer hacer otra cosa en la vida. Porque desde que tengo uso de razón, quise ser actriz. No hay nada en mi vida que haya dicho, bueno, voy por aquí, voy por allá. Desde que tengo uso de razón, desde los 3 años que fui consciente de lo que era, quise ser actriz. ¿Qué encuentras en la actuación que no encuentras en la medicina, en la arquitectura, en la decoración, en la cocina, en cualquier otra actividad humana? La capacidad de prolongar la fantasía y de alguna manera la niñez y de vivir en otras pieles. Claro, oye, y eso ahora a la edad que tenemos te das cuenta, pero cuando tienes 3 años no te dabas cuenta. ¿Tú solo querías expresarte y decir algo, Cintia Clitbo? Mira, cuando yo estaba chiquita vivíamos en Buenos Aires y había una novela que se llamaba Papito Corazón, que aquí se llama Mundo de Juguete. Y yo me acuerdo que yo veía la novela y de verdad hacía unos entripados porque no me habían llevado a mí. O sea, yo no veía la novela para disfrutar la historia, sino para enojarme porque no estaba haciendo yo el personaje de Andrea del Boca. Oye, pero dime una cosa. ¿Cómo está formada la familia Clitbo? ¿De entrada eres Cintia Clitbo? Soy Cintia Clitbo. Soy Cintia Clitbo Gamboa. Ese es mi nombre, sí. ¿Cómo está formada? Bueno, mi papá es danés. En la Segunda Guerra Mundial se vienen a Canadá. Entonces se nacionalizan canadienses. Mi mamá es de Veracruz. Y bueno, pues yo tengo ahora la nacionalidad México-canadiense. ¿Y dónde se conocen tu papá y tu mamá? Esa es una gran historia. Que la quiero oír. Mi papá y mi mamá se conocen en una armería en el centro de la Ciudad de México, donde trabajaba mi mamá. Y donde, por cierto, llegó Fidel Castro y fueron el dueño de esa armería, el dueño del Yate Granma. Así que, wow, desde entonces tengo mucho que ver con Cuba. Oye, en aquel entonces se vendían armas en México, me quiero suponer. Se vendían ¿no? armas, era un club que se llama la Armería del Conde y venían pues, Anthony Quinn y venían muchos gringos que eran parte del club, mucha gente de Hollywood que era parte del club. Ajá. Era una armería muy grande y un día estando mi mamá ahí llegó el Che Guevara, Fidel y Raúl. A pedir un 30.06, que eran rifles de guerra en ese entonces, y entonces pues mi mamá habló con Antonio del Conde y bueno, pues ahí empezó la intervención de México en la Revolución Cubana. Oye, y de haber sabido que las cosas iban a ser en Cuba, ¿así tú crees que tu mamá les hubiera vendido los rifles a Raúl y a Fidelico? No, mi mamá a la hora de la hora, mi abuela dijo, ¿tú a dónde vas? ¿Te vienes para acá? Pero sí hay una buena relación todavía con Antonio del Conde. Y Antonio del Conde, para la gente que no lo sabe, en la Revolución Cubana llegaron los guerrilleros en un yate que se llamaba el Yate Granma. Así es. Y ese yate era del señor Antonio del Conde, un mexicano que dio su vida y su fortuna por el triunfo de la Revolución Cubana. Qué fuerte, ¿no? Fíjate, ahí se conocieron mis papás. Ahí se conocen, tu papá danés-canadiense, pues frío, ¿no? Me quiero suponer yo, porque uno de acuerdo tan cálido, de acuerdo al lugar donde nace. No que pensar pues igual los venía por su latina. Que los daneses, ¿verdad? Venía por su latinota. ¿Y se enamoraron? Se enamoraron y se casaron a los 10 días de conocerse. A los 10 días. Y o sea, que duraron toda la vida casados. Esto es de familia. No, mi mamá hasta que enviudó, ¿eh? O sea, mi mamá se casó una vez. El enamorarse fuerte. El enamorarse fuerte. ¿Y cuántos hijos fueron? 4.
Fuimos un hombre, el mayor, Edward, Ingrid, la que sigue, Elizabeth y yo. Eduardo. Edward, sí. Edward. Después, Ingrid. Ingrid. Después Elizabeth. Ajá. Y después yo. La menor, Así es. la más consentida. Pues mira, todas nos tenemos celos a la fecha. No. Llega mi hermana Ingrid de Canadá y mi mamá se vuelca sobre ella y mi hermana Elizabeth y yo. Sí, es muy chistoso. Todavía somos hermanitas muy demandantes de mamá. Oye, ¿y cómo era tu infancia? ¿Viviste aquí en la Ciudad de México? Porque acabo de escuchar que estabas en Buenos Aires. Sí. Está un poco lejos, a 11 horas de avión. Sí, pues mira, yo nací en la Ciudad de México. Cuando cumplí 2 años me llevaron a Buenos Aires. Mi papá era presidente de una transnacional, entonces por su parte mis papás vivieron en Canadá, en Bronzeville, en Nicaragua, México. Y cuando yo nací, que ya, bueno, yo soy la menor de los hermanos, la que menos me lleva 6 años, pues nos fuimos a Buenos Aires, Argentina, vivimos 4 años ahí. Ahí aprendí prácticamente a hablar. Ok, ¿llegas aquí a la Ciudad de México a qué edad? No, me fui a Brasil. Después de ahí transfirieron a mi papá a la fábrica a Brasil. Ahí estuve otros 3 años. Y también, pues obviamente aprendí a hablar portugués. Eu quero falar portugués. Eu falo portugués. Qué bonito. Sí. O sea, me parece tan melódico. É muito, sim. ¿Y dónde vivías? ¿En qué ciudad? São Paulo. Oye, porque darte cuenta que está dentro del continente y es un mundo aparte de América Latina, Brasil, ¿no? Pues es el único país donde no hablan español, ¿no? Pero de ahí en fuera es gente muy, igual que nosotros, son muy latinos, es gente muy jocosa, es muy los brasileños son muy sabrosos. ¿Ya ¿no? qué edad entonces, 3 años en Brasil, ¿ya qué edad tenías tú sin teclado? Regresé a los 9 años a México, Ok. a conocer a mi familia. ¿Y qué te encuentras al llegar a la gran Ciudad de México? Una ciudad tan maravillosa como la que vivimos, que tenemos la oportunidad de cohabitar esta ciudad. ¿A qué colonia llegas? Nosotros llegamos a Clavería con mis tías. Mi mamá enviudó. Entonces nos tuvimos que regresar. ¿Tu papá murió? Mi papá murió cuando yo cumplí 8 años y medio. Nos quedamos 6 meses en Brasil. Oye, terminando espérate, colegios. déjame hacer un paréntesis. Sin teclado, yo me quiero suponer que la separación de un ser tan cercano y tan amado como un papá o una mamá es espantoso. Pero cuando tienes 8 años de edad, debe ser doblemente espantoso. Pues sí, y de repente un día no amanecer y que no esté tu papá ahí, ¿no? Porque mi papá se murió en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, en una junta. ¿De qué murió? De la NSR, un infarto. Un infarto fulminante. Qué maravilla. Perdón que te lo diga así. Creo que es la muerte de los justos, dicen, Sí, ¿no? se murió dormido y bueno, pero el caso es que para nosotros se fue de viaje y nunca regresó. Entonces, de repente llegamos a México. Mi mamá se crió en Clavería, es de las familias de antaño, de toda esta área de la Ciudad de México, que todavía estaba Azcapotzalco, que eran los castillos y demás, ¿no? Y de repente por pues llegamos allá por Cuitláhuac, que entonces de repente llegamos y para empezar ver un montón de niños diciendo ¡hola! ¿no? Y entonces ¿de quiénes son? ¿No? Pues mis primos. Y de pronto al acoplarme al idioma, a la comida, a los horarios, ¿no? A los olores. A los olores, ¿no? Porque pues nosotros comíamos, pues mi papá exigía comida danesa en la casa, ¿no? Entonces de repente llega y dice, ¿qué es esto? ¿Albóndigas? ¿Cómo que albóndigas? Oye, ¿cuál es ¿no? la comida danesa? Déjame una pausa comercial. Regresamos a la clase culinaria de comida danesa. Ok. Después, fíjate que un día en esa misma silla me decía la esposa de Diego Verdaguer, Amanda Miguel, que ella cuando llegó a México no soportaba el olor a la tortilla. Le digo, no sé de qué me hables, Gustavo. Dice, bueno, lo que pasa es que tú vives aquí, pero ya cuando uno viene de fuera y huele la tortilla, es un olor muy fuerte. ¿Cómo es un olor fuerte a la tortilla? No. Entonces, con esto regresamos, Okay. con la comida danesa, los 9 años, los primos en Clavería, ¿qué sucede? ¿Cómo llegaron? Porque habrán llegado con una gran suma económica o llegaron a reinventarse. Ella es Cintia Clisbo. Gracias, Cintia, por estar aquí en compañía de Venimos.
Yo estaba seguro que usted continuaba del otro lado de la televisión. La presencia estelar de la señora Cynthia Clitbo, que tenía 9 años, llega después del sensible fallecimiento de tu papá Así a es. Clavería. Te encuentras con unos niños que comían albóndigas, que hablaban como Y chilangos, con un montón de tíos. y que eran tus primos y tus tíos. ¿Y qué onda? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Me costó mucho adaptarme, porque además, pues todos los tíos encantados con la sobrinita que hablaba portugués, entonces a mis primos no les cayó nada en gracia. No, pues no. Entonces has me de haber tardé mucho caído, tiempo en ganarme pero a mis primos. En el ombligo has de haber caído. Les caí en el ombligo. Se cruzaban de calle para que no fuera junto con ellos a la escuela. O sea, imagínate, una cosa. ¿Y a Obviamente qué ahora nos colegio reímos entras? mucho. El colegio inglés Elizabeth Brock. Y nos reímos muchísimo, ¿no? Ahora, pero yo en ese entonces la sufrí muchísimo porque mi mamá, llegamos con la época de Echeverría, vienen o por supuesto llegamos con una cantidad muy fuerte de dinero, pero entonces vienen las devaluaciones y mi mamá la cambia al peso, y entonces se devalúa el peso, lo cambia al dólar, entonces mi mamá estaba preocupada por sacar 3 adolescentes adelante, a mi hermano lo mandan a Canadá con los abuelos, y de repente pues estábamos viviendo en unos departamentos con todos los tíos que bueno, yo me encariñé muy rápido con mis tíos. ¿Te fuiste con tus tíos a un mismo departamento? a Todos, vivir? no, todos vivíamos en el mismo edificio. Ok. Mi mamá quería vivir cerca de sus hermanos. Mi mamá Cla- se sentía claro, muy endeble claro. porque además ella se casó a los 22 años y de repente enviudó a los 41 de un marido que siempre la cuidó, ¿no? Entonces de repente Fue se enfrentó proveedor con de que todo. tenía que ir al banco y no sabía cómo manejar el dinero y de pronto tenía hijas adolescentes y no, y entonces pues obviamente la que menos preocupaba era yo porque todavía era una niña. Tenías 9 años. Pero tu hermana de 15, pues ya pintaba, ¿no? O sea, Ya pintaba, flaco. Mis 2 hermanas ya, ¿Y la y otra qué aparte, edad pues tenía? preciosas. Una tenía 14, 15 y la otra iba a cumplir 17. edades conflictivas. Entonces, edad conflictiva, mi hermano tenía 18 años, también por supuesto se lo mandaron a mi abuelo, ¿no? Y te digo, entonces yo, o sea, obviamente le preocupaba a mi mamá, pero no de estar todo el tiempo vigilante de mí. Pero me fui adaptando muy bien y al poco tiempo, bueno, pues eso pasó y de pronto empecé a descubrir un México colorido que yo no conocía, ¿no? O sea, yo no sabía lo que era, sí sabía lo que era un 15 de septiembre en la Embajada de México, pero no sabía lo que era un 15 de septiembre en México, por ejemplo, ¿no? No sabía lo que era toda esta fiesta de colores, no sabía toda esta maravilla, esta gama de comidas tan deliciosas que tenemos en México. Y por supuesto, pues digo, soy mexicana finalmente. Pura comida danesa, Clitbo. ¿Qué es la comida danesa? Pues mira, ¿cómo te explico? Por ejemplo, hay unas coles que hacían rellenas de carne molida en salsa blanca. No se me se antoja, usa mucho la papa. No se me Luego, fregadelas, que son unas albóndigas, pero hechas en gravy. Pues, ¿Tipo alemana? Tipo alemana. Bueno, la alemana no es tan rica. No, la alemana no es nada rica, perdón. No, los pero la alemanes. danesa sí. La danesa sí. Oye. Por supuesto que mi mamá sí de repente hacía tortillas, ¿eh? Sí. Sí, claro, las tortillas yo sí las conocía y me gustaban. Con su ají, con el chile, había Pues picante. chile. Pues en Brasil sí, pero yo nunca, pues a esa edad yo no consumía. No tenías picante. edad. No. Ok. ¿Y cómo eras en la escuela? ¿Cómo era en la escuela? Pues mira, tomando en cuenta que llegué del segundo de primaria directo al final del tercero de primaria, pues no tan, y sin saber escribir el idioma, pues me defendí. Pero en general yo no fui una niña de 10. He de ser sincera, ni siquiera ya habiendo aprendido a hablar el español y a escribirlo, a mí la escuela no me gustaba. Oye, chócalas, pero que no se Yo repita. pasaba de panzazo, flaco. A los 7, 8 para mí, mi mamá ya me aplaudía, Cintia, por supuesto. Este programa va a pasar a las 11 de la noche, tu hija no lo va a estar viendo, mis hijos tampoco. Yo también, igualito así, ¿no? Sí, Nada que ver la escuela. Sí, no, la escuela no me gustaba para nada. Y acabaste la primaria en la Elizabeth Brock. No, me pasaron para el quinto de primaria a la Escuela Nacional de Danza, en el Auditorio Nacional. ¿Y por qué? ¿Ya pintabas para eso tú o qué? Más que nada, por eso que te contaba que mi mamá tenía que encargarse de otras cosas. Entonces, mis hermanas había que regularizarlas y había que valorarles los estudios en México. Sí.
tras estas adolescentes, revalidar, y tras estas adolescentes, ¿no? Que pues se encontraron con los amigos de Emilio Guerrero, que aparece conmigo en la obra, fue el primer novio que tuvo mi hermana Elizabeth en México. Entonces, para que te des una idea. Claro. Y a mí de pronto le dijeron, no, pues hay una escuela buenísima y ahí voy a meter a mi hija, una amiga de mi mamá, y pues están medio internos todo el día y pues hay arte y les dan escolaridad y pues la niña va a estar todo el día ahí. Entonces mi mamá se le hizo genial. Una escuela donde yo aprendiera todo lo que tenía que ver con el arte y además me dieran la escolaridad y además me dieran de comer y estuviera yo todo el día ahí, pues mi mamá dijo, perfecto. Claro, o sea, le alivianabas mucho la carga laboral, ¿no? Por supuesto. La carga familiar. Por supuesto. Y entonces ahí fue donde descubrí el teatro, la danza, la música, la expresión corporal, todas las bellas artes. O sea, ¿te sirvió? ¿Fue benéfico para ti a la luz del tiempo y la distancia? Yo creo que en ese momento te chocaba. ¿Qué hora salía? ¿5 de la tarde? No, no me chocaba. No me chocaba en absoluto. Me habían metido finalmente a una escuela que yo habría dado mi vida por estar ahí. O sea, mi primer clase de actuación la tomé a los 9 años de edad. Era una escuela que, por cierto, ahora está dentro del CNA, que sigue siendo de las mejores escuelas que tiene México, la Escuela Nacional de Danza. Y pues estudiaba danza clásica, danza contemporánea, esa era la profesión, tenía teatro, tenía música, expresión corporal, tenía kinesis escénica, tenía coreografía, kinesis escénica, todo lo que era el conocimiento acerca del escenario, hasta dónde los puntos importantes del escenario. Los trazos escénicos. Tenía que ver con los trazos escénicos, con la iluminación, teníamos clases de artes plásticas, clases de música, pero todo a fondo, ¿eh? O sea, había que leer aparte español, música. matemáticas y demás. Y teníamos, la primera parte de la mañana era la escolaridad. ¿Y hasta qué año estudiaste ahí, Cintia? Casi terminé los 8 años de profesión. Hice 6 años de profesión, pero entonces el teatro empezó siendo mi gusanito. Terminé en la Escuela Nacional de Danza y traté de bailar en Ballet Teatro del Espacio. De ahí me llamaron a otra compañía. ¿Qué es eso de traté? Estuve un tiempo en el taller de Ballet Teatro del Espacio. Que es muy bueno, perdón, o sea, la gente que no conocemos el mundo de la danza, que sé que es un mundo maravilloso, profesional y apasionante, pues es como si me dices el mundo de la danza o el mundo del espacio. O sea, bueno, Ballet Teatro del Espacio era la compañía de danza contemporánea más importante que tenía México, wow, dirigida por la maestra Gladiora Orozco y el maestro Michel Descombén. ¿Y estuviste a punto de entrar? No, estuve ahí, pero Bernardo Benítez, que era el esposo de la primera bailarina, que era uno de los mejores coreógrafos que había, abrió una compañía de danza, me llamaron a participar en esta compañía de danza, y de pronto tuve una mala experiencia. Estuve dando clases de danza, la gente no sabe, estuve dando clases de danza clásica y danza contemporánea de expresión corporal a niñas. Y de pronto tuve por ahí una mala experiencia y yo ya había hecho varios programas de televisión y ahí fue donde dije, dejo la danza y me dedico a actuar. ¿Cuál fue tu mala experiencia? Pues, ¿para qué te la cuento? Estamos al aire. El señor quiso, pues el señor me empezó a dar los personajes de primera bailarina de la compañía. Yo admiraba muchísimo a su esposa y de pronto yo veía que yo era muy buena bailarina, pero ella era mucho mejor bailarina que yo. Y de pronto un día me citó en el Summers de los Mosaicos para hablar con toda la compañía. Y cuando llegué estaba yo solita. Me di cuenta que las cosas no estaban como muy bien y el señor me dio un beso a la fuerza y yo tenía 15 años y cuando sentí la boca de este señor de 45 me dio shock y no quise volver a bailar. ¿Tú crees? ¿Te acosó sexualmente? Sí. Y en aquel entonces no había la cultura de la denuncia que tenemos el día de hoy. No había la cultura de la denuncia en absoluto y sí fui una niña bastante acosada. Con esto regreso, fui una niña bastante acosada y es actriz. La pregunta, sin respuesta aún, es: ¿ha accedido a algún acoso sexual? Y es Cintia Clido, estamos en compañía de la Cintia, habíamos dejado en el aire ese primer acoso sexual que tienes tú teniendo 15 años, que dices no. Y es tan fuerte el impacto que dejas la danza.
Sí, sí, dejo la danza y aparte porque ya me habían roto por ahí el corazón en la danza, ¿no? Entonces... ¿Quién? ¿Otro bailarín o qué? Sí, otro bailarín. Y además yo siempre fui como la fuchi de la escuela porque siempre decía que mi carrera de bailarina iba a ser un complemento para mi carrera como actriz. Ok. Y aunado a eso me dieron una beca para estudiar en Cuba y mi mamá dijo, tú de 13 años sola a un país no te vas nunca. Entonces, Y más a me Cuba, decepcioné mamá. mucho. A la luz del tiempo te diste cuenta que tu mamá tenía razón. Sí. Me decepcioné No hemos llegado a esa parte, No, pero... me hubiera encantado, me hubiera encantado estudiar en el ISA. Me decepcioné mucho, le agarré tirria a la danza. Y la verdad es que siempre quise mi carrera de danza como un complemento como actriz. Regresando al acoso sexual, dijiste, y fui una niña bastante acosada. Sí. Sí. Sí, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Pues porque yo era una niña de 12 años con esta estatura y con este cuerpo. Entonces, Claro. era una niña que le llamaba mucho la Eras atención. un cuerpo a los- vulnerable, ¿no? De 12 años. Te hace un ser muy vulnerable. Muy vulnerable y muy, muy chiquita y además pues les llamé la atención desde muy pequeña y siempre me salvé, ¿no? Yo estaba... ¿Nunca Me daban cediste? miedo, pues me daban mucho miedo, o sea, ese tipo de cosas, o sea, hubo acosos muy directos, ¿no? Entonces Por ejemplo, a mí, ¿cuál? por ejemplo, no voy a decir nombres, obviamente, porque pues no voy a decir nombres, pero cuando yo empecé a trabajar en la primera televisora que yo trabajé, bueno, en la segunda televisora que trabajé, me hicieron una audición primera y me cuál fue? llevaron a la primera fue Televisión Educativa. ¿Y la segunda Me Televisa? llevaron, no, Televisión, Canal 13, antes de Imevisión. Y entonces me llevaron a un lugar donde que es que me iban a hacer una audición y el productor se puso borracho y empezó a dibujar miembros masculinos con mi nombre en medio, entonces yo me puse a llorar y entonces estaba el otro cuate, el asistente, y él fue el que me sacó de ahí, ¿no? Y me sacó. Y finalmente, pues el tipo se sintió tan mal, ya que estuvo sobrio, que pues quedé en el programa, ¿no? Pero sí tuve un montón de cosas. A mí me daban miedo los señores, a mí me gustaban los chavos de mi edad. Como deben de ser las cosas, ¿no? Sí, y por otro lado yo era muy soberbia y siempre dije que yo tenía talento y no tenía por qué hacer ninguna cosa. Y a mí no me educaron así. O sea, tú nunca dijiste, yo no voy a aflojar por aflojar. No, yo Pase nunca claro, me ¿no? prostituí. ¿Qué? Ahora me arrepiento. ahora quisiera que me las pidieran, pero pues ya no les interesa. No, no es cierto. Oye, Clido. No, nunca. Fui muy soberbia siempre. ¿Quién fue tu...? Pero qué bueno, porque esa soberbia... Pues así me educaron. A mí no me educaron a comprar y vender con mi cuerpo. A mí me educaron a luchar por mi talento, ¿no? Y por tu trabajo, Y por mi trabajo. tu disciplina. Sí. Sí. ¿Y el primer novio quién fue? ¿Así de chiquita, chiquita? Cuando ya consideres tú un novio. No Un sé cuáles sean novio las así, cualidades novio. Ay, flaco, es que yo siempre fui muy noviera. Mi primer noviecito fue a los 7 años. Desde chavita, imagínate. desde chavita. Pero primer novio. Pero me gusta ese tenor de conversación, porque tu mirada cambia, los ojos te brillan. Sí. Dicen que el embarazo se nota con la mirada. El amor también. No, noto que tocamos algo especial ahí, que tienes un brillo distinto. Sí, pues me acuerdo de mi infancia. Betito Meyer, teníamos 11 años. Beto Meyer, y de hecho, pues sus papás y mi mamá eran amigos, y mis hermanos eran amigos de los hermanos, y fui novia de un niño que se llamaba Beto Meyer. Ok, habrá sido en quinto, sexto año, ¿no? Sí. Ya más grandecita en la secu, ¿qué? En la secundaria, pues fui novia de un niño que era guapísimo, un bailarín que se llamaba Jorge Báez, en paz descanse. Y así el primer amor fuerte, Jeff, mi maestro de danza. El que te me rompió el corazón, exactamente. ¿Por qué te rompió el corazón? ¿Andaba con otra bailarina? ¿Era casado o qué? No, no era casado. Lo que pasa es que yo me enamoré perdidamente de él y él, pues de repente, pues como con una niñita, pues le dio flojera, ¿no? O sea, yo tenía 14 años, era muy teta para él, entonces me cortó en medio del amor, ¿no? Oye, sí. ¿Y a qué edad se te quitó lo teta? ¿A qué edad se me quitó lo tetota? Yo creo que por ahí de los 25. Tarde, ¿no? Sí, era bastante inocentón. Y después de muchas caídas, después de muchos golpes.
Pues más o menos. Después de muchos desamores. No, tantos no. Y no necesariamente fue por desamores, ¿no? Simplemente pues vas creciendo, vas teniendo experiencias y pues aunque quieras ya no puedes regresar a esa inocencia de algo que ya conociste, ¿no? Entonces, pues te vas volviendo más madura en el aspecto emocional. Si tuvieras, ¿traes reloj? Sí, sí traigo. Y ese reloj le podríamos Regresar al tiempo. regresar el tiempo. ¿Qué no volverías a hacer de lo que hiciste a esa edad? Nada. Yo todo lo volvería a volverías a hacer. Sí, yo sí. La primera entrega fue como tú lo soñaste. O con sus asegúnes. Sí, fue maravillosa. ¡Qué padre! La verdad es que sí. ¡Qué padre! Nunca pensé preguntar esto. Nunca pensé que tú me lo contestaras. Te lo agradezco mucho. Fue maravilloso, la verdad sí. Sí, fue con una persona muy importante, más grande que yo, pero que tenía un sentido de, pues imagínate, artista, vegetariano, bailarín, una persona muy natural, con yogi, hacía meditación, conocí música a través de él. Me acuerdo que la primera música que me enloqueció fue Hipnopedias de Eric Satie. Estabas loca de amor. Pues claro, imagínate una niña de 14 años que se le presenta eso, ¿no? Imagínate, claro que sí. Sí Y no estaba un poco loca. aburrido también. O sea, una niña de 14 años quiere conocer el antro y dar la vuelta. No, porque acuérdate que yo entré muy chiquita a la Escuela Nacional de Danza, entonces nuestros juegos eran el padedé, que es el baile en pareja. Nosotros jugábamos al teatro, mis idas de pinta eran en los pasos del gato de todos los teatros del Auditorio Nacional. Veía la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro. Las primeras canciones que yo escuché fue Silvio Rodríguez con Rabo de Nube, a los 11 años. Pues era una escuela de niñitos intelectuales, nosotros no estábamos en la onda del antro. ¿Y nunca te dio o sí te dio? Pues ya por ahí de los 18 tuve un novio antrerón, pero jamás fui muy de antro. Oye, y hacías televisión educativa, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y cómo te iba? Porque poca gente la Hice veía, como 5 ¿no? programas. Claro, ¿no? No hice mucha. De hecho, mi mamá se enteró muchísimo tiempo después. Yo me iba de pinta para hacer los programas de televisión. Me habían conectado precisamente mis maestros de teatro. Y pues me iba de pinta al Teatro Galeón. Te digo que yo ya tiraba, la cabra tiraba al monte. Entonces, a veces me volaba clases para ver ensayar a Ofelia Medina, para ver ensayar a Delia Casanova. No más. Sí, No, pues no, a no. los grandes. Unas nuevitas que estaban ahí. Unas nuevitas. Adelia y Ofelia. Que por cierto, Ofelia es egresada de la Nacional de Danza. También. Actrizota, ¿verdad? Actrizota, entonces Ofelia, pues yo crecí con ellos. si ves esta entrevista, te quiero, Medina. La queremos. Oye, ¿y debutas en Televisa? ¿Cómo me duele callar? ¿Estoy en lo No, correcto? hombre, en Televisa fueron muchos años después. Yo conocí a Pinky Morris, mi socia, justamente en Canal 13. De Canal 13 me fui con Pinky a un programa donde salía Mauricio Castillo. Imagínate, cuando tenía pelo. No, sí, ya llovió. Ya llovió. Estrenamos Televisión Mexiquense. De Televisión Mexiquense todavía estuve en Canal 5. El 34 del Estado de México. Exactamente, estuve en Canal 5 Haciendo super vacaciones al lado del tío Gamboín y de Rogelio Moreno. donde nos veamos. Así nos saludamos. Déjame hacer una pausa comercial. Vamos a tener que regresar con el primero, con el segundo y con el tercero, con el desnudo, con la bronca, con muchas cosas, nena. Qué intensa eres. Vas a Clisbo. tener que editar. Con muchas cosas, sí, ya, Clisbo, venimos, ¿sí? Yo estaba segurísimo que usted no le había cambiado. Cintia Clisbo, bueno, rápidamente vamos por tus telenovelas. Entras a Televisa. Entré a Televisa. ¿Cómo entras a Televisa? Entré a Televisa San Ángel o a Televisa Chapultepec. A Televisa, a trabajar a Televisa. Lo que pasa es que antes era muy diferente. Sí, estaban separadas, ¿no? Entonces yo entré pues porque hice una audición y ya llevaba yo un buen rato teniendo un programa diario al aire, entonces pues obviamente gané la audición y además pues yo era una niña todavía y las que fueron a audicionar para Supervacaciones pues eran unas chavas así con unos escotazos y pelo rubio y pues me quedé yo. Claro.
Y después fui a ver a Luis de Llano para entrar a Televisa San Ángel. Ya que habíamos hecho estos programas en televisión mexiquense, un día me bajé en el periférico y dije, yo quiero trabajar con Luis de Llano. Y me bajé y fue mágica la entrada, porque yo veo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo entrar y yo llegué y dije, vengo a ver al señor Luis de Llano. Además me bajé del periférico del coche de mi mamá, así de me bajo ahorita, quiero entrar. Y le dije, vengo a ver a Luis de Llano, me dijeron que sí, me acuerdo que me encontré con David Rencoret, que yo no lo conocía, me llevó a la oficina de Luis de Llano. Luis de Llano volteó y me hizo así, me recibió. Luis de Llano Macedo. No, sí, Luis de Llano Macedo, Luis de Llano Macedo. Ajá, sí. Y entonces le dije, pues yo canto, actúo, bailo, y conduzco y quiero trabajar. Me hicieron una audición, Marco Flavio. Mi gordo, que le mando mi gordo un saludo. Precioso. Yo a Luis y a Marco les debo mucho. Y me hicieron una audición y al miércoles, esto fue el lunes, el martes audicioné y al miércoles siguiente me dijeron, te quedaste en Super Rock en concierto. ¿Canal? Así entré. ¿Canal? Así es que, Canal 5. Y lo que yo sí te puedo decir es que cuando uno se fija las metas de una manera tan abierta, tan seguro de sí mismo y desde una manera tan lineal y recta hacia lo que quiere, las cosas llegan a ti, no tienes que ir a buscarlas. Es una cosa muy extraña, pero yo siempre tuve esa suerte. Wow, ¿y la sigues teniendo? Pues cuando me afoco y no dejo que mi cabeza se distraiga en otras cosas, sí. Y después entré a una obra de teatro que se llamaba Tamara. Tamara, que era la que se decía en una calle. En una casa. Gentes, que era que diferentes. seguías a los actores. Claro, que iba uno caminando. ¡Qué cosa! Ahí entré, o sea, ahí debuté. estaba Gabriela Roel. Ahí debuté, chaparrisquis. Yo me acuerdo. Sí, es cierto. Sí, Vera La Rosa se enfermó. Entonces, me conocieron, sabían que yo era bailarina, había que sustituir un personaje de bailarina. Entonces dijeron, pues esta niña, me aprendí el personaje. Le dieron una segunda oportunidad a Vera La Rosa. Y de repente al mes me hablaron y me dijeron, ven porque debutas en media hora. Y entonces, pues debuté en media hora. Que es un teatro absolutamente atípico a lo que estamos acostumbrados. No se ha hecho jamás. Es una obra donde vas siguiendo a los actores por los cuartos. Vas siguiendo a los actores en los cuartos, entonces entra uno a una habitación y aquí puede estar teniendo relaciones íntimas y acá están cocinando, están peleando, acá, o sea... Y el público seguía a los actores. No, pero además con la buena suerte que en ese entonces Vadillo era todavía un súper... Bueno, pero en ese entonces era el director de auge de teatro. Y estaba Adriana Roel, Elena Rojo. Primero estuvo Sergio Bustamante, luego estuvo Claudio Obregón, Jaime Garza, cuando era el boom de Jaime, sí, Alma Delfina, Tina Romero, Roberto D'Amico, Jaime Casillas, Arturo Alegro y yo. Claro, hice mi debut teatral. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Yo creo que por irresponsable. Hasta las 100, hasta que terminó la temporada. Y de ahí, Sasha Sokol iba a hacer el lanzamiento de su disco, entonces el señor Cobo se quedó sin una de las protagonistas de Cómo duele callar, y Alma Delfina le dijo que en el teatro había una niña que era muy buena actriz y que pues estaría bien que me viera. Me llamó el señor Eugenio Cobo. Para esto hice Tony Tijuana con Pedro Armendáriz, salí de novia de Pedro Armendáriz, hice muchos unitarios, y La Telaraña y demás. Sí, machaban, ¿eh? Y entonces, en ese entonces todavía Pedro estaba la fecha está guapo. Y entonces, entré a la novela de Cómo duele callar, como protagonista. ¿Y te gustan las telenovelas? ¿Te gusta hacer telenovelas? A mí me encanta. Y además conozco muy bien mi oficio y sé trabajar muy bien con las cámaras. Nací en la televisión, nací en el teatro y a mí me gusta mi profesión. Bueno, el que es perico donde se es verde. Sí. O sea, y tú eres actriz en cine, en teatro, en televisión y conduciendo. O sea, tú te mueves como pez en el agua, pues, ¿estamos de acuerdo? Pues es lo mío. Para ser claros. Por supuesto, ahora que estoy haciendo cuentas con la compañía, pues he tenido que aprender a hacer, ya sabes, gráficas y demás, pero claro, que no es lo mío, pero pues esto siempre se me ha dado, ¿no? Se me ha dado. ¿3 matrimonios? Nunca dejé de estudiar. Te llevo 3 matrimonios y ahí me voy a quedar. ¿El primero fue con Jorge Antolín? El primero fue con Jorge Antolín. ¿Dónde se conocieron Antolín y tú?
En los talleres del maestro Héctor Mendoza, que para los que no saben, bueno, acaba de fallecer el año pasado el maestro Mendoza, pero pues fue el pilar más importante que tuvo el teatro mexicano en cuanto a director y autor se refiere. Bueno, de autor está el maestro Carvallito, pero él fue el director y el papá del teatro. ¿Y luego fue amor a primera vista o volviste a pasar para que se enamorara o qué? A mí me gustaba mucho, pero yo estaba enamorada de que era el discípulo preferido del maestro Mendoza. Entonces me fui mucho con la finta de que wow, ¿no? Imagínate, todo un actorazo, ¿no? No sé, ahí hubo una cosa rara en mi vida. ¿Y cuánto tiempo estuvieron casados? Estuvimos casados de los 23 a los 26, por ahí. 3 años. Más o menos. Más de 1000 días casada y pernoctando con alguien. Ay, sí. ¿No te quedó un buen sabor de boca, Cintia? No. A la gente se nos olvida. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué terminaron? ¿Por qué terminamos? Pues porque era una persona muy cerrada, no me podían visitar más que mi mamá, tenía que estar encerrada. Vino el boom de Cadenas de Amargura, entonces me lo encontré un día todo oscuro y diciendo que por qué yo estaba triunfando si él era el hombre de la casa y que yo ya no, y que no quería que trabajara porque él tenía que ser el triunfador. No puede ser eso. Luego me encerraba. ¿Te encerraba? Hasta que llegó un momento que mi mamá me ayudó a salir, me metió a una terapia y pude salir de esa relación. ¿Y cuántas veces te encerró? Posesión. Pues estuve sin salir a la calle más o menos 6 meses. ¿Sin salir de tu casa? No, cocinando, lavando, planchando. O sea, sí fui esa nena linda que todos, nadie se imagina. Sí. Y de ahí decidí que nunca más. Oye, pero ¿cómo rompes? ¿Cómo rompes con psicóloga. Psicóloga de por medio. Porque además yo me sentía culpable. ¿Cómo no lo iba a adorar? No sé, era mi esposo, yo me había casado con él. A mí me habían educado para durar toda mi vida y sin embargo yo estaba muy infeliz. ¿Y le pediste el divorcio? Le pedí el divorcio. Digo que sí, nos divorciamos, no pasa nada. No, fue todo un proceso, de amenazas y si tú te vas y no te sacas nada de esta casa y tú eres mi mujer y bla, bla, bla. Entonces llegó un momento ¿Y si te vas que se iba a suicidar o qué se iba a hacer? Pues me decía que no podía sacar ni un mueble de mi casa y eran míos. El que le pagaba que no eras podía tú. sacar ni mi acta de nacimiento ni nada, sí. Entonces mucho tiempo me tuvo como muy amenazada y le tenía yo mucho miedo. Entonces... ¿Y lo has vuelto a ver? Pues lo vi hace algunos años, sí. Y bueno, no hay rencor, cada quien tiene sus maneras de amar. Lo que sí te puedo decir es que él estaba muy enamorado de mí. Tan enamorado que me tenía encogotada, ¿no? Entonces llegó un momento que dije, no, ya bye. Oye... Me era más importante mi carrera. Yo quería regresar a mi carrera. Y regresé con el maestro Mendoza a otra obra de teatro. ¿Tú dónde te sientes más cómodo, en el teatro o en la tele? Yo me siento como pez en el agua en lo que sea, flaco. Yo sé trabajar muy bien en la televisión, me gusta mucho, es un medio en el que me abrió las puertas siempre con mucho cariño. Tengo muchos años haciéndola y tengo mucha gente a la que adoro. Y una compañía que a mí me ha respaldado, ¿no? Yo sé que a lo mejor a otros no les ha ido bien, pero a mí me han cuidado y apapachado mucho. Bueno, si a ti en Televisa te ha ido maravilloso, pues sí, yo me quedo en Televisa. Por eso llevo a mí en casi Cadena 30 años. Me va extraordinariamente. Yo, sí, ¿por qué no? Exactamente. Y aparte, ¿sabes qué es de bien nacido ser agradecidos? Pues yo creo que sí, yo no puedo hablar mal de una empresa que a mí me ha dado tanto. Y por otro lado, pues en teatro, pues mira, hice todas las damas, bueno, no todas, pero sí muchas de las damas jóvenes del teatro clásico. Hice Julieta, de Romeo y Julieta, la Roxanne, de Cyrano de Bergerac, Don Juan Tenorio también, hice El condenado por desconfiado, de Tirso de Molina. O sea que yo fui una niña que la sacaron del teatro para irse a la televisión, ¿no? Claro. Y siempre llevé mi carrera y la he llevado siempre muy combinada. No pasan más de 2 años en que yo no esté en una puesta teatral. Está padrísimo. Déjame hacer una pausa comercial. Regreso con la recta final de esta conversación. Más nos queda una parte de este programa y hay muchas cosas que preguntarte. Sí, qué horror. O sea, vamos a empezar por tu segundo matrimonio y segundo divorcio. Okay. Y que era cubano, mami, con esto regresamos.
Gracias, Cintia, por esa conversación rica. Me ha encantado. Gracias Nos falta a ti. el remate de esta, de esta plática. Oye, Es que este hombre te baja los chones al aire, mi caray. Clisbo, ¿dónde se conocen Paco y tú, Francisco Gatorno y tú? No lo saqué de Cuba. No, él ya Quiero estaba aclarar, aquí, él ya estaba porque en México. mucha gente dice, es que malagradecido lo sacaste. No, Francisco ya había hecho fresa y chocolate. Ya era una estrella, incluso en Hollywood, cuando yo lo conocí, y era el protagonista de la telenovela La Dueña. Me lo presenta Florinda Mesa, me lo encomienda Florinda Mesa, porque... Se lo encomendó muy bien. Me lo encomendó muy bien, que era un chico que estaba muy solo, que yo había sido extranjera y que me encargaba mucho que velara por él y yo lo cuidé mucho. ¿Te enamoraste? Perdidamente, sí. Bueno, tú me viste. Sí, me consta. Yo Estúpidamente enamorada. viví esa etapa. ¿Cuánto Y tiempo? nunca me voy a arrepentir. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Casi 5 años. Casados 3 meses, juntos 5 años, casi. ¿Te engañó? Sí, pues se le daba. Era medio ¿Era lo mujeriegón, suyo? era lo suyo, pero pues él era así, ¿no? Era, finalmente, para Francisco yo era así como su amor, su vida, su niña, su mujer, pero era Cusco, pues pobre, ¿qué iba a hacer? ¿No? Oye, y... Yo no tengo la menor duda que fui el amor yo me de su acuerdo, vida. Cintia, en aquel entonces echándome un clavado. clavado al baúl de los recuerdos de aquellos entonces, que Francisco tuvo un accidente allá por Cancún. Sí. Murió una persona desafortunadamente. Nadie hubiera querido que alguien falleciera, ¿no? En un accidente nadie tiene la culpa. No, pero a él sí le fue muy mal. Y tú te partiste la por él. O Sí. sea, tú estabas como peor que la abogada defensora. Sí. Y te estaba engañando en esa ocasión. Él iba con otra mujer, ¿no? Sí. sí. Pero... Amabas demasiado, Cintia, o amas demasiado. Mira, yo no creo que ame demasiado. Tendrías que estar dentro de esa relación para entenderla. Claro. ¿No? Por otro lado, por supuesto que pasé por mi momento de ira, donde dije, no voy por él y que se hunde y me vale, ¿no? Y ya sabes, los vecinos, porque vivíamos en un lugar donde vivíamos pura gente joven. No seas así, ve por él, ¿no? Y yo en shock, y aparte me habían dicho que había chocado con una chava que yo no sabía ni quién era. Yo lo estaba esperando esa noche, casi no había dormido por esperarlo. Y de repente me fui y aprendí de mi mamá que uno tenía que luchar por su pareja. Yo te digo que a mí me criaron a la usanza antigua, entonces a mí él era el amor de mi vida y a mí no me importaba. Si yo le iba a perdonar, no iba a ser un oso a nivel nacional. ¿Por qué? Por supuesto que en la casa le fue como en feria, ¿no? Pero él era mi marido y la ropa sucia la íbamos a lavar en casa, no afuera. Oye, ¿y qué te dijo? Y la lavamos. Oye, Clisbo, por favor, te lo suplico que me digas qué te dijo. Cuando llegué a Cancún. ¿Qué puede decirte? Iba con otra chava. Yo cuando sufrí el accidente con... No, pues yo llegué con ganas de romperle la otra pierna, ¿no? Porque romper la aparte madre, nos tardamos en llegar a Cancún gracias a un amigo que vivía allá, que casi lo mato por haber dejado, porque Francisco de repente le gustaba un poquito la tomadera y entonces perdía noción, incluso la gente abusaba mucho de él, de su lana, de él. Por otro lado, Francisco, tú sabes y lo conoces, que es una persona divertida, Sí, es un buen tipo, noble, es un buen tipo, Gatorno. jocosa, jacarandosa, y de repente, pues sí hay gente que abusa de él en un estado etílico, ¿no? Cuando echaba sus chupes. Cuando se echaba sus drinks. Entonces yo llegué histérica porque me costó un día llegar a Cancún, porque obviamente pues en ese entonces no había exclusividades, no teníamos lana, solamente podía sacar determinada lana del cajero, los amigos hicieron cooperacha, y lo llegué con aquel ojo todo morado, la pierna toda cucha, y cuando me vio, yo ya me le iba a ir encima, cuando me dijo, no me regañes. ¿Estaba encarcelado? No, estaba con un policía resguardando la habitación en Chetumal. Y entonces, pues sí le canté su precio, por supuesto, pero fui a ver al subprocurador y me dijeron, ahorita hay desfile, llévatelo, me voy a hacer tonto, llévatelo ahorita, porque si no, lo meto al bote. Y entonces Coque Muñiz,
que estaba allá, que me vio con él en una silla de ruedas, llore y llore, llena de gente, cámaras y todo, nos prestó su avioneta y su avioncito y nos regresamos en el vuelo de Coque. Qué buena onda el Coque, ¿no? Coque es un tipa. Es que mira, lo menciono porque hay gente y ángeles que se va encontrando uno por la vida. Y Coque Muñiz fue otro ángel de mi vida, que yo le estoy muy agradecida, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo después terminaron? Digo, porque después de que me salvas la vida de ir a la cárcel y demás, yo hubiera estado agradecido contigo toda la vida, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo estaba muy enojada con él. Y hubo muchas separaciones dentro de nosotros, o sea, se había roto algo que Claro. no podíamos como volver a juntar, ¿sabes? Había mucho rencor. A pesar de todo, nos fuimos de viaje, conocimos el Amazonas. Tú te acuerdas que en aquella época llegamos, nos fuimos a Yelapa, íbamos y veníamos y nos empezamos a volver muy buenos amigos, pero había como un determinado resentimiento. Él también tenía un resentimiento que yo haya salido a sacar la casta por él y que me haya... Él alguna vez me dijo, te hiciste famosa a mis costillas, ¿no? No, güey, te hubiera dejado en la cárcel, ¿no? Y entonces, fue una situación, la verdad, yo lo entiendo hoy en día, fue una situación muy difícil para los dos. Luchamos por permanecer en este amor tan grande que nos teníamos, pero entonces ya llegó su familia. ¿Amor o pasión? Había amor y pasión. Había gente que en la calle nos juzgaba, o sea, caminábamos y en la calle lo veían con cara de tú eres un desgraciado y tú eres una tarada, ¿no? Entonces había un peso encima de nosotros, social, pero de todo el mundo. Es como si tú tronaras con alguien y resulta que te vas con un desconocido en el taxi y el taxi se está enojado contigo por lo que te pasó, ¿no? Pues así nos pasaba. Claro. Entonces hubo una presión muy, muy fuerte y por otro lado empecé a tener mucho éxito en mi profesión, entonces me hice la imagen mundial de Univisión, del Mundial de Univisión. Entonces empecé a tener mucho éxito, al mismo tiempo Francisco pues estaban encima de los abogados, lo querían encarcelar a como diera lugar, él estaba pasando un momento difícil y yo no quise desaprovechar las idas y venidas con mi carrera. O sea, me dicen, es que te han tratado mal. Pues no, también yo en ese momento mi prioridad fue mi carrera, no mi esposo, ¿sabes? Yo decidí que mi carrera era importante para mí. Y en ese inter pues fue cuando nos casamos y demás, pero en ese inter fue cuando nos separamos. Oye, Cintia, y después de que te vuelvas con Gatorno pasa un largo tiempo para que te vuelvas a enamorar, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? ¿O no fue muy largo? No, sí. No fue muy largo. Pues es que así no me he vuelto a enamorar nunca más. Me queda claro que la gran pasión de tu vida es Paco Gatorno. Sí. Y además es un gran amigo ahora, es una persona a la que quiero muchísimo y trabajamos hace poco juntos. Y nos moríamos de la risa de todas las hazañas. Oye, dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, aunque luego nomás tiznan. Las cenizas, ¿no? Mira, la verdad es que no. Si te refieres a que si nos acostamos en el inter de esa novela, no tuvimos relaciones. ¿Nada? En el inter de esa novela. Yo estaba saliendo con mi escultor, que yo estaba muy enamorada de él. ¿Y un recuerdito de una relación, no? No. Más bien fue como sanar antiguos dolores y rencores y reconocer que nos habíamos adorado muchísimo y que hubo muchas cosas en el inter, ¿no? Y yo tenía ya una hija, él tiene 2 hijas, tiene un hogar y por supuesto pues no había intenciones de faltarle al respeto a nadie, ¿no? Oye, Cintia, y después Nada más, ¿para qué, flaco? Sí, no. Para después quedarme llorando porque él se iba a regresar o sea, no. A Miami. No. Oye, ¿y tu tercer marido? ¿Rubén Lira? Sí. ¿Un hombre 10 años menor que tú? 11. No, 10, 11, ok. Sí. ¿Qué? ¿Fue un error o fue una realidad? Te me quedas viendo como... Pues espero que me digas algo porque no quiero hacer juicios de valor que ya hemos venido haciendo. Que ya hemos venido haciendo todos. ¿De qué? A ver, mira. O sea, ¿por qué él? ¿Por qué él? O sea, yo no quiero hacer un juicio de valor. Sigo preguntando. Durante una entrevista. Yo creo que en mi destino estaba... Estaría muy feo que yo dijera un juicio de valor ahorita. Por favor, mira, ya porque no sé quién. Yo creo que en mi destino estaba que yo tuviera una hija. Y esa hija nació con este hombre, ¿no? ¿Enamorada perdida? No estaba enamorada perdida.
más bien de repente un día un niñito, ¿no? En Atrévete a Soñar, me dijo, ¿y si te sacas 5 te puedo dar un beso? Entonces le vi aquellos enormes ojotes, ¿no? Y pues estaba yo muy solita, flaco, ¿cómo no? Yo sí le di un beso al mini niño, pues ¿cómo le iba a dar un beso al mini niño? Después del mini niño resultó que todo muy bien, pues entonces yo no tenía un galán, estaba yo pues en vías de salir con un chavo de mi edad que era un hombre muy importante y era tan importante que nunca tenía tiempo de verme, ¿no? Y entonces pues en ese ínter me embaracé. ¿No? Wow. Algo que yo no me esperaba y que por supuesto... Nada más por eso te guardo respeto y feliz. No, no es Oye, cierto. y ahora qué, ¿cómo es la relación? No hay tal. No se llevan, no, No. se ven, No. no ve a tu hija. No. ¿Porque tú no lo quieres o porque él no No, lo quiere? ay, sí. Es muy fácil cobrar en una exclusiva, en una revista, para venir y hablar mal de otra persona. Pero la patria potestad no se gana con presencia. Te robó dinero. Pues nos robó, ¿no? Que está más eso, Porque ¿no? era una lana que teníamos para el patrimonio de nuestra hija ver, y se la Cintia, reventó. Cintia, o sea, perdón que te lo diga y utiliza ese lenguaje, pero qué que te haya robado, que le haya robado a tu hija. Pues era una lana que teníamos guardada precisamente porque nos habían dado por el parto, por todos estos meses de embarazo, una exclusiva que teníamos. Y pues él dio por sentado que también era de él y un día vació las arcas, pero sin decir a nadie que se habían vaciado hasta que rebotaron un cheque, ¿no? Cintia, ¿te vas a volver a enamorar? ¿Te quieres volver a enamorar? ¿Hay planes de eso? Mira, yo ¿De rejuntarte otra vez? No, de rejuntarme, no. Yo ahorita tuve una relación 2 años con un escultor, en la cual pues cada quien siempre tuvo su casa. No quiere decir que de repente nos fuéramos una casa del otro, pero yo siempre tuve a mi hija muy aparte de esta relación y descubrí que era muy rico tener una relación así, ¿no? Sobre todo siendo una mamá soltera de una niña. También es muy tranquilizante, ¿no? Saber que te puedes ir a trabajar y que no estás dejando a nadie con tu hija. O sea, Entonces, que es importantísimo no meter no creo. hombres extraños a la casa No creo. cuando hay un hijo. No creo. Entonces, no te sé decir, yo digo, conozco muchas mujeres que han rehecho su vida con hombres maravillosos y que incluso han sacado la casta y han sido como padres de estos niños. Hoy por hoy yo no he conocido a nadie así. No quiere decir que no esté abierta a conocerlo. Tengo una visión mucho más madura del amor. Ya me di bastantes topes. No me arrepiento de ninguno porque hasta el más ínfimo me dejó una enseñanza e incluso una hija. Me dejó una gran pasión, un gran recuerdo. Pero yo creo que todo debe de caer en su momento y tú no puedes ir, eso aprendí también, que no puedes ir por la vida diciendo no quiero estar sola, quiero novio, ¿no? Aprendí a estar templada, maduré finalmente, ya era hora, ¿no? Mi hija me puso la pata en el piso, pero de un día para otro. Y mi interés, si aparece una persona linda que nos podamos llevar y todo, y que se dé, encantada. Si no... ni tengo prisa, ni me gusta que me vean con cara de ay, no tiene novio, porque todo lo que un humano puede aspirar en esta vida no es a tener una pareja. Y estás muchas urgida. cosas más aspirables en esta vida, ¿no? Claro. No estoy urgida. Cintia Clitbo, gracias. Gracias por Gracias a ti. regalarme parte de lo mucho que hay en esa alma, en esa esencia, Gracias. en esta persona. Que Dios te bendiga. Igualmente. Ella es Cintia Clitbo, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta su ayuda y usted su presencia, la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, tenemos otro En Compañía de. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectáculos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3_mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.